Oye tu voz. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar en donde se encuentren. Este es el 12º programa de nuestro podcast Oye tu voz. Oye tu voz es un programa que está patrocinado por el Centro Profesional de la Voz, Semprovoz, y la Sociedad Internacional de Profesionales de la Voz, Vibra. La producción de este programa está a cargo de Lilian López. Con ustedes está Adriana Moreno y Víctor Borges. El día de hoy tenemos un programa muy esperado por mí de arranque. Hace mucho tiempo que quería yo conversar con este artista de nacionalidad colombiana que ha estado viajando por el mundo compartiendo su saber en la voz humana. Es un cantante maravilloso. Adriana, por favor, preséntanos a nuestro invitado. Hola Víctor, claro que sí, tenemos un cantante maravilloso que realiza covers de rock increíbles. Él es Juan Manuel Luisa. Juan Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a esta tu casa de Oye tu Voz. Muchísimas gracias Adriana, muchísimas gracias Víctor, es un honor para mí estar aquí con ustedes compartiendo. Muchísimas gracias Juan. Voy a hacer preguntas de rigor que le hemos hecho a los cantantes. ¿Tú cómo descubriste tu voz? ¿Cuándo empezaste a cantar? ¿En qué momento te picó esa semilla que después iba a germinar en lo que eres hoy? Bueno, la primera canción que me aprendí en mi vida se llama El cielo está cubierto de botellas y me la aprendí perfectamente de principio a fin a los 2 años de edad. La de Giordano. La de Giordano, sí. Ajá, Manantial de Corazón. Nadie sabe cómo ni por qué. Porque mi mamá dice que ni siquiera a media lengua la cantaba, o sea, que la cantaba de principio a fin. Hoy en día ni siquiera la recuerdo, pero ese es el recuerdo que tienen mis papás de eso. Siempre canté cuando era chiquito. Lo que pasa es que yo crecí en Villavicencio, en Meta, Colombia, y no había muchos sitios. Villavicencio es un sitio muy bonito porque es muy artístico, tienen toda la parte del joropo, toda la parte del llano. Es común encontrar, por lo menos en mi generación, que yo tenía primos que estaban estudiando cuatro, entonces, o arpa llanera, entonces siempre había como una inclinación hacia lo artístico y hacia lo musical, cosa que he notado que tristemente no sucede hoy en día. Hoy en día es difícil encontrar que los chicos de esa edad tengan ese tipo de inclinaciones, por la razón que sea. Pero canto, como siempre, ha sido un gran misterio, me parece a mí, a nivel de educación. Entonces, aprender a cantar como tal en una academia hasta que cumplí 17 años. Pero empecé a tener bandas desde los 12 años. Juan, cuéntame una cosa, ¿en tu familia hay cantantes? ¿Hay una herencia? No hay cantantes profesionales, pero todos tienen un don musical muy bonito, son unas grandes voces en la iglesia. Mi mamá tocaba guitarra y cantaba y fue la que, digamos, me empezó como a incentivar como las clases y como a buscarme como esa inclinación, digamos. Recuerdo que mi primer profesor de guitarra fue el mismo profesor de guitarra de ella, que era un señor que tocaba en un trío, muy amable, pero digamos unas canciones que pues yo no conocía, no me relacionaba mucho, entonces como que el señor me dio como 2 clases y al final dijo, no, el niño no tiene talento, mejor no pierda más tiempo. Pero ¿cuál fue esa transición, por ejemplo, de que estabas expuesto en un medio de música llanera, por ejemplo? ¿Por qué pasar al rock? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en ti? ¿Por qué no te fuiste de pronto por esa línea a la que estabas expuesto de tanto tiempo? Es una buena pregunta, sí. La parte del rock, la parte del joropo y la parte llanera era algo que me rodeaba, o sea, era algo frecuente de encontrar, mas nunca fue una inclinación mía. Yo nunca me dediqué a cantar joropo, ni fue como un gusto mío. Se escuchaba en mi casa. Entonces, poniéndolo en perspectiva de Colombia, yo pienso que
hay unos departamentos que son más artísticamente inclinados que otros y Villavicencio sin duda, o bueno, Meta sería uno de esos de esa manera. Pero nunca me dediqué a eso. El tema del rock, luego de que dejé mi profesor de trío, que fue a los 8 años, fue porque mi mejor amigo de infancia vino a tocar a mi colegio con una banda de rock cuando yo tenía como 11 o 12 años. Y ahí fue que volvimos a hablar y pues como que le vi la guitarra eléctrica y como que me empezó a enseñar canciones ya que a mí sí me gustaban y ya lo retomé como una cosa mía, no como una cosa que mi mamá quería que yo aprendiera, sino como algo ya mío que venía dentro y de ahí en adelante se fue. O sea, mi primera banda a los 14 años, tocábamos en sitios, en bares a los 16 y no me pregunten cómo me dejaban entrar a sitios donde no había entrada a menores de edad, pero allá estaba yo tocando y pues bien, o sea, yo crecí en la Fuerza Aérea, por ejemplo, porque mi papá es de la Fuerza Aérea. Entonces, a los 3 4 años me paraban en mesas los oficiales y me compraban chocorramos para que les cantara y cosas así. O sea, siempre hubo como una inclinación y como un talento que mis papás trataron de educarme, pero realmente no había los medios para hacerlo. O sea, no existían las academias o los profesores dedicados. ¿Pero tuviste algún entrenamiento vocal de pronto o simplemente por tu talento fue que desarrollaste tu carrera y ya? Sí, la mayor parte fue por mi talento. Tuve entrenamientos vocales a partir de los 17 años, que es cuando viajo a New York al New School University. Esa es la primera escuela de canto a la que asisto. Pero antes de eso, nunca pudimos dar ni con profesores privados ni con academias que ofrecieran algo serio de canto que no fuera como un coro, por ejemplo, o algo así. Entonces yo mis estudios los dediqué fue a la guitarra. Yo empecé a estudiar guitarra en la Casa de la Cultura, por ejemplo, en Villavicencio, y con mi amigo, el que les conté, y así, más que todo. Pero cantar empírico. Oye, Juan, ¿y en qué momento también te das cuenta tú que necesitas un poco más? ¿Cómo fue ese descubrimiento de esa necesidad de capacitarte más? ¿Qué lo generó y a dónde fuiste? ¿Qué aprendiste? Una muy buena pregunta. A mí me empezó a gustar mucho el metal. Me empezó a gustar mucho, estamos hablando de mediados, finales de los 90. Entonces me gustaba mucho Metallica, me gustaba mucho Pantera, me empezaron a gustar bandas un poco más viejas, digamos, o de 70s como Queen. Y siempre tuve una inclinación, yo aprendí inglés muy pequeño, entonces tengo pronunciación nativa y siempre me inclinaba mucho por las bandas en inglés. Mis hermanos, yo soy el menor de 2 hermanas y un hermano mayores. Todos crecieron en los 80s, entonces me inculcaron mucho el rock de los 80s, entonces crecí con Guns N' Roses, crecí con Warren, crecí con Poison, crecí con un montón de bandas que yo recuerdo que yo hablaba con mis amigos en el colegio y nadie conocía y yo era como, no, pero mira esta canción, y como que siempre fui el que escuchaba ese tipo de música, entonces empecé a tener una preocupación por cantar ronco y por encontrar efectos de ronquera en mi voz y empecé a tener una preocupación por cantar muy agudo. Entonces ahí fue donde empecé a tratar de buscar falsete, por ejemplo. Yo hablaba con músicos, hablaba con cantantes de bandas de rock en Villavicencio importantes, bandas que tristemente no llegaron a florecer, pero hablaban del falsete como si fuera una leyenda, pues, como el gran superpoder que vas a desarrollar. Y empecé así. Me compré un libro cuando estaba en Estados Unidos, entonces empecé a cantar, aprender como técnicas básicas y a aprender bel canto. Y a partir de ahí empecé a partir de mi afición, a construir, entonces a tratar de aplicar la base de lo que estaba viendo, del apoyo y estas cosas, en rangos más agudos. Y así fue que fui construyendo. ¿Alguna vez, Juan, tú has sentido alguna dolencia o algo en tu laringe o ha tenido un crecimiento sin problemas? No, yo siento que sin problemas. Yo siento que, o sea, si la tuve, no fue serio
o no me duró mucho tiempo porque no lo recuerdo. Empecé, bueno, más que todo con los distintos rasgados, sí hay un punto en el que uno empieza a sentir como desgaste. No lo diría ardor, no lo diría un daño permanente. Quizá en esos momentos ya me detuve, nunca dejé de tomar agua, siempre traté como de seguir los consejos así fueran mitos, como por ejemplo la miel, pero trataba de seguir eso como para cuidarme un poquito y demás. Y después de estudiar en New York, pude estudiar con Melissa Cross. Melissa Cross es, le decimos la primera gurú del canto rock en el mundo prácticamente. O sea, antes de ella nadie había documentado, que yo sepa, técnicas para rasgar correctamente o técnicas para hacer gutural técnicamente correcto y que no te hagas daño, ¿sí? Hell yeah! ¿Sí? Entonces tuve la oportunidad de asistir a clases con ella y le empecé a preguntar muchas cosas que mis profesores de canto convencional me decían que estaban mal o que eran erróneas. Entonces una pregunta que recuerdo que tuve mucho tiempo guardada es: mira, cuando yo canto rock, yo siento que yo tensiono el abdomen y yo siento que yo tensiono acá. Y mis profes me dicen que eso no está bien. Y ella me dijo: mira, sí pasa, pero no piensas en eso, ¿sí? Cuando cantas rock es necesario tensionar de esa manera porque eso es lo que da el color rock, pero tú no lo conjuras como pensando en que voy a tensionar el abdomen o pensando en que voy a generar tensión. No, todo es muy teatral, todo es muy de encarnar un arquetipo, y a partir de ahí es que empiezas a encontrarte. Y es muy frecuente encontrar cantantes de rock profesionales que sí les funciona, a otros que no. Entonces hay muchos mitos con respecto a que el cuerpo ya está preparado para ciertos abusos, voy a ponerlo entre comillas, que sí puedes aprender hasta cierto punto, pero que hay unos que lo van a resistir más que otros y hay unos que van a poderse dedicar más a ese tipo de efectos que otros. La ciencia como que no se decide, pero es algo que vemos en cantantes profesionales. Yo, por ejemplo, canto cuatro veces por semana acá en Guatemala. Estamos teniendo más o menos 120 shows acá, aparte de los internacionales. Y todo el tiempo estoy cantando Guns N' Roses, Bon Jovi, Queen. Estoy rasgando mi voz de diversas formas. Estoy rasgando mi voz como Chris Cornell, que es la voz rasgada más trabajada de los 90s. Y así mismo estoy rasgando mi voz como Bon Jovi, que es la de los 80s, principios de los 90s. Y nunca tengo un problema de nódulos, nunca he tenido un problema de nada. Y ahorita hablamos de unos prenódulos que sí tuve, pero es una historia interesante porque por otra cosa, pero te les cuento cuando me hagan la pregunta. Pues es que lo que tú dices es cierto. Hay mitos en torno a todo esto, ¿verdad? También hay un desconocimiento de la fisiología, porque uno dice, ¿por qué estos sí, por qué estos no? Eso es lo mismo que cuando hay fumadores que fuman toda la vida, no les pasa nada, entre comillas, y gente que se expone un poquito al humo del cigarrillo y ya le da cáncer. Pues también hay una cierta predisposición del cuerpo a tener ciertas habilidades estructurales, ¿sí? Y de la manera en que uno ha manejado el cuerpo y las sensaciones que uno tiene internas en relación a lo que uno emite, pues también se acomoda. Eso que tú dices es muy interesante porque sí hay como una puesta en escena corporal para determinado género musical. Inclusive a veces esas tensiones que tú acabas de detallar tienen que ver inclusive con el aire, con la respiración, más que con la fonación, ¿sí? Y las sensaciones que una persona nos dice cuando están cantando nos dan la dirección de esto no tiene que ver con una tensión muscular desde la laringe, sino desde la respiración. Entonces hay varias cosas que se conjugan allí
que hacen que una persona pueda padecer o no un tipo de problema vocal. Lo que dice Juan, hay una cosa que es que entiendo también por qué viene este problema de cierta movilidad o ciertas tensiones. En una primera etapa formativa, lo primero que se trata de evitar es la tensión. Mantener el cuerpo en la quietud más grande para después poder imprimirle algunas cosas, evidentemente. En el canto lírico, pues entre menos, pues más. Uno ve a Cecilia Bartoli, que hace 2.300 gestos en un área. Plácido Domingo, que levanta la lengua cuando pega un agudo. Frank Lopardo, que la gira. Y les funciona, a veces como que ya pone el entredicho hasta dónde yo debo cancelar ciertas cosas. Lo que sí sé es que en la medida en que produzca fatiga, ahí sí es a donde toca observar. Porque igual somos atletas de alto rendimiento. Nosotros dormimos la mayoría del tiempo para estar dispuestos para el combate. Pero en el combate se tiene que suceder tensiones, porque tampoco es ir como una baba al escenario. Ya, pero yo te quiero hacer, digamos, una acotación para complementar lo que tú acabas de decir. Realmente el cantar o hacer cualquier desempeño físico, porque el cantar es un desempeño físico, no es la ausencia de tensiones, es el equilibrio de las tensiones. Y cada género musical requiere un equilibrio distinto. ¿Sí? En el rock hay un equilibrio, digamos, de tensiones un poco más alta que, digamos, cantar una balada. Pero la balada requiere mucho más el equilibrio de fuerzas de respiración que en el rock. O sea que son varios distintos tipos de equilibrio que tienen que hacer. Entonces por eso a algunos les cuesta trabajo pasar de un género a otro, porque es un cambio de equilibrio, ¿sí? En eso hay mucho que trabajar también, y mucho que hablar y mucho que aprender. Cierta preocupación de la técnica pasa a otro lado, porque ya se convierte en no hacer clase de canto, sino en cantar, que eso ya reúne un sinfín de competencias más. 100% de acuerdo, sí. Hay una cosa importante que mencionó Adriana, y es que también tenemos que desmitificar el rockero legendario, ¿no? O sea, cuando uno habla de canto rock o cuando habla uno de género rock, la imagen que se viene a la mente es del rockero abusivo que consume sustancias, que trasnocha y todo el tiempo está de fiesta y está tomando trago y todas estas cosas. Cabe resaltar que yo nunca, jamás en mi vida he sido esa persona. Yo nunca he probado el cigarrillo, yo nunca he tenido una tendencia hacia las drogas. Por el contrario, yo traté de preservar todas estas consejos de la técnica clásica. Yo las incorporo en mis propias prácticas. Yo caliento al menos 30 minutos cada vez que voy a cantar. Antes de cantar, hago estiramientos de cara, procuro dormir bien, y lo más importante, no hablo después de cantar en un show donde la música está muy fuerte. Eso es lo peor. He podido descubrir que hay muchas cosas de lo que se considera... o sea, muchos mitos, mejor dicho, que dicen cosas que son buenas para la voz o cosas que son malas para la voz, y lo he intentado y no es así. O sea, por ejemplo, el tema de tomar bebidas frías después de cantar, en un principio yo era súper religioso con eso. Ahorita no siento que me afecte para nada, a menos que sea como hielo directo y sea un granizado o algo así. Pero el resto, por ejemplo, un helado es más bien, lo siento como suavizante. Por ejemplo, no tomo bebidas gasificadas en general, pero hay un mito que dice que el gas en las bebidas reseca la voz. Yo no lo he sentido, y particularmente las gaseosas que son muy azucaradas las siento beneficiosas. Una de las cosas que a mí más me ha causado controversia a mi propio método es descubrir que las papas fritas, así grasientas, no de paquete, así grasientas con mayonesa, es lo mejor para restablecer la mucosa de la voz. Es lo mejor, y lo juro por Dios, porque yo sé, yo tengo un conocimiento muy claro de mi anatomía. O sea, yo comprendo que una cosa es la laringe y otra cosa es el esófago, y que los alimentos no tocan la laringe, ¿sí? Eso lo tengo perfectamente claro.
pero lo he podido comprobar en muchísimas ocasiones. Cuando antes de cantar estoy pidiendo una porción de papas fritas, me la como e inmediatamente empiezo a sentir como una gárgara, como de eso cuando uno habla que es como y le toca estar a uno despejando. Eso para mí es delicioso para cantar y es un lubricante súper chévere. Y el otro día me subí a cantar una canción de Chris Cornell de Audioslave, que es súper rasgada, pero el punto es que Chris Cornell, cualquier canción de Chris Cornell va a ser súper rasgada. Y la canté en la prueba de sonido sin calentar e inmediatamente empecé a sentir el raspón, ¿sí? El raspón le llamo yo a cuando siento que la mucosa de los pliegues se fue y estoy haciendo fricción y me arde. Y inmediatamente sé que eso, pues, aparte de ser un detrimento, va a ser una gran molestia durante la cantada y muchas cosas. Estábamos en un sitio que ni siquiera es un restaurante, sino un bar, y pedí papas fritas, entonces ya se imaginarán la calidad de las papas fritas. Me dieron y las consumí y fue sagrado, o sea, lo pude comprobar así, como con mayonesa, tin, tin, tin. Obviamente hay que medir hasta qué punto voy a consumir para que no me haga un daño estomacal, o sea, que ya me empiece a dar eructadera y a producir como un reflujo, porque yo sí sufro de reflujo. Sufrí en el pasado reflujo, tuve que reformar muchísimas cosas de mis alimentos para poder cambiar eso, pero rompí con ese mito de que el cantante solo puede comer sano y tiene que comer lechugas y tiene que ser, o sea, sí como sano en mi vida, pero para estas cosas del canto ese tipo de excepciones se valen, pues. Eso que tú dices también lo he sabido de cantantes de ópera. Tenía una amiga cantante de ópera que se mandaba una bandeja paisa antes de cantar. No podía sin una bandeja paisa y uno, bueno, bien por ti. Es que son unas cosas que ya entran en lo particular. Eso es mito, todo es particular, exactamente. Cada ser humano es un mundo. Yo he tenido todo tipo de mitos en relación a eso que llegan a mí. Me han dicho personas que comen un hielo con miel antes de hablar, toman la bebida caliente antes de hablar. Mira, lo de las papas es nuevo, ya tengo otro. Lo de las papas con mayonesa es otro. O sea, esos son mitos, porque realmente el cuerpo responde a una parte muy importante que se llama tu vida interior, tu psique, tu forma de haber vivido siempre, y el cuerpo se ha comportado de acuerdo a eso. Y entonces cada ser humano le funciona una cosa distinta. Está el que come la lechuga como está el que come la bandeja paisa antes de cantar. Obviamente hay que entender su propia anatomía. Yo no le puedo recomendar a todo el mundo que coma una bandeja paisa antes o que se tome la bebida caliente antes, porque eso depende de cada psique, depende de cada situación y de cómo se comporta su cuerpo ante ciertas situaciones. Hay personas que antes de subir a un escenario, obviamente entra su sistema simpático en funcionamiento y pierden toda saliva, todo líquido. ¿Y qué sucede? Si toman agua y no pasa nada, pues hacen lo de la bebida azucarada, hacen lo de un whisky, y ahí de una vez ¡pum!, su cuerpo como que empieza a cambiar. ¿Por qué? Pero no porque llegó al esófago ni lubricó, sino porque llegó a su sistema nervioso. Y ese sistema nervioso le dio un comando que hizo que cambiaran las condiciones internas, ¿ves tú? Y es muy interesante en el canto porque se da eso que tú acabas de explicar, Juan Manuel. Sí. Hay una cosa también, me lo saco de un texto antiquísimo que es el Hagakure. Tengo la versión de Yoshio Yamamoto, y en el Hagakure a los samuráis hay una recomendación que es todas las mañanas levantarse, salivar sus dedos y tocarse las orejas, para que cuando llegue la hora del combate y venga tensión, hagan lo mismo. Y al hacer esto, como que recuerdan los momentos de calma. O sea, uno puede dar como condiciones y el cuerpo reacciona mágicamente a todo ello. Cada uno tiene sus rituales. Sí. Yo descubrí que en mi caso es la grasa, son las frituras, que lo reduje a una fórmula de papas fritas, sí, pero el pollo frito, broster, frisbee, funciona. O sea, así como hay cosas que no funcionan, he leído bastantes textos y visto varios videos de cantantes que se dedican al rock que dicen los cítricos se llevan la humedad de tu voz. Yo he tenido que hacer muchas reformas en alimentación para personales, obviamente, vuelvo y repito, es para mi propio cuerpo, sí, y es muy bonito porque
al final del día uno entra como en una comunicación, como una comulgación con el cuerpo de uno. ¿Qué es lo que le sirve a mi propio cuerpo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a pesar de que yo crecí en la zona ganadera y todos los días comía carne hasta en las mañanas, la carne de res ya descubrí hace unos 12 años que me daba reflujo, ¿sí? Me estaba haciendo daño. Entonces la eliminé por completo, las carnes rojas, como solo carnes blancas. Cerdo tampoco, aunque el cerdo es menos dañino para mí que la res. Eh, y así, muchas como ya tengo descubierto lo que me gusta y lo que no, lo que me sirve y lo que no, perdón. Y ahí es donde viene el mito o bueno, no el mito, la historia que les conté de los prenódulos que les quería compartir hace un rato. Y es que descubrí recientemente, hace 2 años, que soy alérgico al maní. Y me sucedió que lo que pasa es que mi alergia es leve. Soy anafiláctico, pero no se me cierra por completo la garganta, sino que es solo parcial. Entonces, una persona normal que no se dedique al canto ni a la voz hablada, come maní, puede hincharse de esta manera, de pronto le da un poquito de carraspera, de pronto le da un poquito de tos, ¿sí? No se va a sentir necesariamente ahogado, pero no va a descubrir su alergia porque no es algo de vida o muerte, no es algo que afecte su vida. Entonces, más o menos, eso fue lo que me pasó a mí. Yo sí lo descubrí porque estábamos en un musical, Rock of Ages. Yo normalmente puedo cantar 2 shows en un día, no tengo ningún problema con eso, siempre y cuando guarde silencio y duerma entre shows, no pasa nada. Lo he hecho varias veces. Y esa vez tuve un show en la tarde y luego en la noche tenía este musical de Rock of Ages. Y me dio por comer maní, era lo que tenía como disponible, dije como la energía, no sé qué, el mito de la proteína. Inmediatamente la voz se me resecó, inmediatamente la voz se me cerró, empecé a sentir, ya después uno empieza a identificar los síntomas, ¿no? Empiezo a sentir la lengua hinchada, ya sé que siento como que me hubiera comido un montón de agujitas y entonces como que es un montón de raspones. Esos son los síntomas ya de la alergia como tal, pero el punto es que perdí mi voz por completo y ya sé que las semillas son terribles para mí porque soy alérgico. Pero el punto fue que duré comiendo semillas antes del show o entre shows durante casi un año antes de esa experiencia. Si no hubiera sido por esa experiencia, no me hubiera dado cuenta que yo era alérgico al maní. Pero a partir de ahí fue que desarrollé prenódulos. Esto fue hace más o menos unos 4 años. Yo me hago revisar una vez al año. Hablamos de los prenódulos, entonces nada, pues mira a ver qué puedes hacer, no sé qué. Tuve la experiencia con el maní, lo eliminé. Hace más o menos un par de meses volví a tener la revisión y a pesar de continuar con el mismo ritmo de cantar, ya no tengo prenódulos, se fueron los prenódulos y nunca paré de cantar. Entonces eso es mejor dicho, la invitación, y para hacer la historia corta, es lo que dice Adriana: cada quien debe observar sus propios rituales, su propio cuerpo, lo que dice Víctor, desarrollar sus propios rituales, entender lo que es bueno y no para tu propio cuerpo y obviamente evitar lo que no le hace bien a tu voz, ¿no? Pero lo más importante es primero escuchar, escuchar y observar qué está pasándote. Sí, igual también hay que tener en cuenta la relación que hay entre el reflujo con los problemas vocales, ¿no? Son muy importantes. Eso que tú 100%. dijiste hace rato, que tenías ese tipo de problema, también se lo pudo haber acentuado la comida que tenías en medio, que puede ser no solamente el maní, sino otras cosas que te acentuaran el reflujo. Y Sí, eso mira, genera nódulos también, eso genera un problema en la cuerda como tal, porque la cuerda se comporta distinto, ¿no? La cantante que te decía de la bandeja paisa sufría de reflujo y le tocó cambiar los hábitos alimenticios porque le estaba generando nódulos. Sí, yo sentí eso, yo sufría eso también. Lo que ocurre es que sé que no es reflujo porque yo dejé de sufrir de reflujo hace 12 años, desde que reformé un montón de hábitos, incluyendo dejar la carne roja, incluyendo no comer a ciertas horas de la noche y no comer fritos de noche, especialmente embutidos, hace 12 años. Y luego vino el maní
que ya llevaba yo pues un gran periodo sin sufrir de reflujo, que me sucedió esto entre comidas. Y también sé que es el tema de la alergia porque tengo muy bien identificados los síntomas de la alergia, básicamente. Claro. Entonces, Sí. sí. Juan Manuel, una pregunta. Bueno, en torno a todo eso, fuera de lo difícil que es también el desafío que es saber qué le conviene al cuerpo en cuanto a los hábitos de vida, ¿tú tuviste algún desafío en relación a la voz misma en el rock? ¿Algún desafío que tú tuvieras que sortear, que te dijeras, esto me costó, qué pasó? Sí, sí, han habido varios. El desafío más importante, honestamente, es algo que ya les comenté, es romper con los mitos, es tener tanta gente encima que te está diciendo que lo que estás haciendo está mal y resulta que lo que estás haciendo está bien, hasta que llegó un punto en el que dije, ya no puedo seguir pidiendo segundas opiniones. O sea, me tengo que escuchar a mí mismo y a mi cuerpo, y qué me sirve y qué no. Otro ejercicio con el que he tenido problemas, o bueno, que me costó desarrollar, no me costó desarrollar, pero fue un ejercicio que no está muy bien documentado y que tuve que desarrollarlo solo, fue el tema del falsete. El tema del falsete, nada, básicamente lo más importante fue perder el pudor. O sea, yo podía estar en un bus con los audífonos puestos, pero estaba cantando mi falsete. Y una de las cosas más importantes con el falsete es el apoyo, pero parte de colocar el apoyo es que tienes que cantar fuerte, ¿sí? Para que no suene ficta la voz. Entonces eso fue algo que, digamos, tuve que desarrollarlo a partir de práctica. Y ya, con respecto a los rasgados, fue después de que aprendí Melissa Cross, los tiene muy bien separados, son el heat y el fire. El heat ¿Puedes darnos un ejemplo de eso? Sí. Para escucharlo. El heat es el rockero. Ese es el heat. Y el fire es el del blues. Ok. ¿Y qué haces tú o qué tienes que hacer, qué tienes que acomodar para hacer cada uno de ellos? Yo lo veo, mira, yo he tratado de leer mucho, hay varias versiones diferentes con respecto, hablemos del fire primero. El fire es, digámoslo así, el más antiguo, que es el del blues, que es nuevamente. Hay unos que dicen que es que la laringe completa está vibrando, hay otros que dicen que es una constricción más grande de los aritenoides que vibra completo el sistema, ¿sí? Si tú tienes una versión, por favor, cuéntanosla. Yo quiero es que tú me digas tú qué sientes cuando haces eso, porque para nosotros es muy importante lo que cada ser humano acomoda para hacer ese determinado efecto. Exacto. Entonces, eso es lo que yo iba a hacer. Sí, mi técnica es la imitación. Cuando yo hago esto, yo siento primero que todo que hay una posición de bostezo, o sea, hay una apertura importante atrás. Esto está vibrando completo. Todo este tubo está vibrando.
siento como unos flaps acá en esta sección que están haciendo esto. Y lo siento atrás. Lo siento atrás. Este efecto es más que todo de lo que llamamos voz de pecho. O sea, es de una colocación grave. Mientras que el otro, el hit, tengo que tener esto encendido para que se escuche. El otro, el hit, para este siento algo diferente, lo siento más como, siento constricción, siento esto apretado. Y de hecho puedes ver la tensión, si te fijas en mi manzana de Adán, se va a ver cómo cierro la garganta. Lo siento atrás, pero siempre las dos cosas las siento externas a mis cuerdas vocales. Ahora, este efecto sí te puede hacer daño, este es más dañino que el otro. Con este sí sientes que te empiezas a pelar un poquito. Obviamente cuando tienes la voz caliente es mucho más fácil conjurarlo. Y hay otra cosa muy importante que también lo dicen varios de los cantantes de estos géneros que ya son veteranos, y es que el raspiness o esa calidad rasgada de tu voz también viene con los años. No está determinado si es por una cuestión de la vejez o porque lo has hecho tanto que ya es más fácil conjurarlo. Yo pienso que es las dos. Pero sin duda es cierto, o sea, eso sí sucede. ¿En qué momento, Juan Manuel, acudes, por ejemplo, para cantar un tema, acudes a uno o al otro? ¿Cómo lo haces? Buena pregunta, es dependiendo... ¿Puedes mostrarnos algo al respecto? Sí. ¿En qué parte musical lo utilizas o no? Es dependiendo del género. Ajá. Entonces ahí es donde yo quería hablar mucho de la imitación, porque tuve muchos profes que decían que imitar era malo, que uno tiene que encontrar su propio estilo y bla. Y eso es cierto hasta cierto punto cuando quieres ser un cantante de música original, pero en realidad la imitación es una herramienta que usas para todo, ¿sí? ¿Cómo aprendes a patinar? Imitando al patinador. ¿Y cómo aprendes a tocar guitarra al estilo de Eric Clapton? Pues tocando los licks que toca Eric Clapton, ¿cierto? Y así sucesivamente. Con el canto no hay la excepción. Lo que buscas con el canto, y lo que yo he buscado siempre con el canto, es que la versión que yo voy a cantar sea creíble. No busco imitar al cantante en particular, ni su dicción, ¿sí? O sea, a mí de nada me sirve cantar como Juanes y decir, fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, ¿sí? Esa es la imitación que no deberíamos estar pensando, que es la dicción, ¿sí? Que son las mañas ya particulares del cantante, sino el género. En el caso del blues, por ejemplo, una canción como un B.B. King, por ejemplo, que es uno de los mayores exponentes del blues, sino el más importante, The Thrill Is Gone. The thrill is gone, thrill is gone. Sí. Y luego escuchas a Muddy Waters, ¿sí? Ando cuchi cuchi man. ¿Cierto? No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia en lo que están haciendo. Es el mismo rasgado, es la misma colocación, están haciendo una gran posición de bostezo, están cantando mucho de pecho, ¿cierto? Están resonando acá. Están acentuando mucho rítmicamente cada una de las frases. O sea, no es legato, es muy, muy rítmico. Y el rasgado es el mismo. Si los escuchas en radio, de pronto vas a saber que uno es el uno y el otro es el otro, pero ya hay una distinción de género. Entonces ya empezamos a tener una serie de elementos que cuando los agrupamos decimos, esto es blues, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, yo ya sé que si es un blues, esta es mi aproximación. Voy a utilizar este efecto. Bien. Luego, si nos vamos por un repertorio más rockero, ¿sí? Entonces hablamos, por ejemplo, de Queen, de Freddie Mercury, que es como súper mitificado en el mundo del canto en general, ¿no? Y hay toda esta cantidad de leyendas de que porque tenía 4 molares más, entonces podía tener 8 octavas y no sé qué, bla, bla, bla. Y bueno, la verdad sobre Freddie Mercury, a pesar de que es una de mis grandes admiraciones, es que él él grababa en estudio canciones que después le quedaba muy difícil reproducir en vivo.
Entonces, si tú escuchas una versión en vivo de Freddie Mercury, es muy diferente a la versión grabada. La versión grabada, claro, porque en la versión grabada tú tienes solamente esta frase, solamente voy a cantar esta frase y la voy a cantar 500 veces hasta que me salga como yo la quiera, ¿sí? Pero ya luego cuando tienes esta frase y la otra frase y la otra frase que tienes que cantar en vivo, ya no puedes o no lo puedes apoyar o no funciona. Y aparte Freddie Mercury sí era muy desordenado en su vida personal con sus cigarrillo, le encantaba la comida hindú, entonces todo el tiempo era picantes y cosas irritantes para el estómago. Y aparte Freddie Mercury no utilizaba falsete en vivo, no le gustaba utilizar falsete en vivo, yo no sé por qué. Entonces todo lo quería cantar con voz plena y hay muchas cosas que es imposible. Entonces muchos mitos, pero entonces bueno, voy a poner un ejemplo porque estoy mucho de... Play the Game, una canción que me gusta mucho de Queen. La voy a cantar en técnica lírica y luego la voy a cantar en técnica rock. Entonces, técnica lírica sería Play the game, everybody play the game of love. Es muy abierto, es muy relajado, todo es muy redondo, todo tiene mucho cuerpo, ¿sí? La dicción no está muy pronunciada, se favorece más como la colocación por encima de la dicción, así no se entienda mucho lo que estoy diciendo. Y luego si me voy a la técnica rock, play the game, everybody play the game of love. Entonces subimos la colocación, la apretamos, todo sucede aquí, ya no está tan acá, ¿cierto? Estoy apretando la voz, estoy haciendo el efecto del rock, que es este... Cuando yo canto rock, no mucho voy a hacer el... sino más que todo voy a hacer el... ¿sí? Por ejemplo... She's got smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Sí, ahí ya entro en una versión creíble de lo que para mí sería Axl Rose. Axl Rose todo es acá, todo es muy nasal, todo es muy apretado, tiene un gran rango. ¿Sí? Tristemente ya no tiene la misma capacidad que tenía antes, por quizá las mismas razones que hablábamos de Freddie, por el cigarrillo, por el desorden, pero el elemento del rock sigue estando ahí, que es que tengo que apretar. Yo aprieto, hay una diferencia entre hacer She's got smile that it seems to me, hacer She's got smile that it seems to me, reminds me of childhood memories. Ambas las estoy haciendo limpias, ya no estoy haciendo rasgado, ya no estoy haciendo nasalidad tanto, pero igual hay una diferencia. El rock es marcado, el rock es staccato, en el rock tengo muy claros mis acentos de dónde van las frases, los impulsos, mientras que en el legato y en la técnica pop pues estoy mucho más limpio, ¿no? Lo más importante del rock es esa tensión que tengo que generar, esa musculatura que le imprimo a cantar. Bueno, pues hay muchas cosas allí que tendríamos que entrar a discutir, pero bueno, genial lo que nos has explicado, precisamente por lo que te decía antes, ¿no? Cada ser humano tiene una sensación interna muy importante en relación a cómo canta un género, y más si se crece con ese género, primero se imita, claro, pero después uno siente esa conexión con una voz más que con otra, y empieza uno a trabajar su tracto en relación a eso. Y pues obviamente hay muchas cosas que se pueden decir acerca de la fisiología que tú estabas trabajando, la sensación interna de dónde sientes tu vibración, tu sensación de resonancia es muy importante. Ahí, por ejemplo, a mí me gustaría que nos dijeras qué consejo les darías tú a una persona que quiera trabajar el rock de la manera en que tú la has trabajado, por ejemplo. Y yo pienso que es mucho de... Lo más valioso sería desglosar
cada uno de estos elementos que estamos diciendo y poderlos encender y apagar, ¿no? O sea, que tú sepas que, porque hay mucha gente que no puede apagar cosas de su voz. Hay mucha gente que, no sé, tiene un ronco, tiene una nasalidad o tiene un algo que no saben cómo, digamos, deshacerse de ella, y por ello todo les suena igual. Entonces es eso, es generar una conciencia de que es un elemento más de lo que estás generando y poderlo encender y apagar. Así mismo con los roncos, con las colocaciones, con la nasalidad, con el frente, con el atrás, con tantas cosas, ¿no? Es así. Y sin duda la experiencia, o sea, sin duda es cantar en vivo es muy diferente a cantar en privado también. Actúa más que leer. Hay una cosa, es mucho más fácil para mí decirte cómo se ríe Papá Noel. A cualquier persona se lo digo. Si se lo digo bueno, inmediatamente engordas la voz, la pones acá y haces ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¿Cierto? E inmediatamente sabes que Papá Noel es el arquetipo de la voz acentuada, de la voz rítmica, del pecho, de la posición grande, ¿sí? Y luego les digo, ¿y cómo hace el elfo de la Navidad? ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! Y la persona no tiene ni idea qué hizo. No sabe, no lo puede poner en papel, no sabe de los vocal folds, ni de los aritenoides, ni de dónde resonó, ni de nada, pero lo hizo, ¿sí? Entonces es mucho más fácil, a partir de ese jojojo de Papá Noel, decir, ok, eso es pecho, ¿sí? ¿Y qué es pecho? Bueno, pues estos son los géneros de pecho. Entonces, si hablamos de los géneros que estábamos hablando de rock, que es una derivación del blues y del jazz, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de pecho, estamos hablando de... Y también es muy importante, de musculatura. ¿Por qué? Porque este es el otro consejo que le doy a la gente cuando estamos hablando de estos temas, y es: comprenda y considere el desarrollo histórico, el contexto histórico del género al cual usted se está acercando, ¿sí? Todo el jazz se canta igual. ¿Por qué se canta el jazz tan similar al blues? ¿Y por qué se canta de esa manera? Porque no había micrófonos, porque no había sistemas de amplificación, porque todos era un club con músicos acústicos, y la chica tenía que pararse allá y cantar You must take the A-train to go to Sugar Plum Harlem, ¿cierto? Y como acentuar mucho, y todo su sistema está hacia la amplificación acústica de su propio cuerpo, ¿sí? Entonces es lógico que yo voy a cantar de pecho, es lógico que yo voy a usar musculatura. El blues, por ejemplo, es un género que se desarrolla en plantaciones de algodón, ¿sí? Y hay incluso unas historias súper interesantes que hablan de que a los esclavos no se les permitía comunicarse entre ellos. Entonces la forma en la que se comunicaban era cantando. Y entonces yo estoy aquí en mi hectárea y él está allá en su hectárea, y yo estoy acá cantando I've been working on the railroad all the livelong day, ¿cierto? Y él ya me está escuchando y me está entendiendo. Ok, nos vemos ahorita en la carrilera, esas cosas. Para yo poder comunicarme con una persona que está a 200 metros de distancia, pues hombre, tengo que tener una gran cavidad, tengo que hacer todo lo posible por resonar, sin que sea necesariamente gritar, ¿sí? Pero sí abrir. Entonces, si lo contrastamos con cualquiera de los géneros modernos, si tú escuchas una Billie Eilish, por ejemplo, cantando, ¿sí? I've been watching you for some time. Todo es súper delicado, es casi susurrado. Es imposible hacer eso si no tienes un micrófono. Sin la existencia del micrófono, ese género no existiría. Lo mismo Justin Bieber, ¿me entiendes? Entonces, hay que poner todo en contexto para aprender a apreciar cuál es el highlight del género,
en dónde está sucediendo el género. Está acá, está acá, está acá, ¿sí? Está adelante o está atrás. Es nasal o es abierto. Es rasgado, arriba o abajo. Eh, una cosa que mucha gente no le pone atención a emular es los finales de frase, ¿sí? Cuando tú haces un final de frase largo, es pop, y luego si miras el rock, todo es corto. Todo es, por ejemplo, 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. ¿Sí? Se cierra de una, no se queda for a destination. No, ¿sí? Y ahí es donde yo voy con las versiones creíbles versus las que no son creíbles. Yo veo chicas que aprenden en estas escuelas Disney, les llamo yo, que todo es pop y todo es y todo es como estos runs que son muy lindos, pero tienen su espacio en su género musical que se llama R&B, que se llama pop. Pero si luego me vienes a decir She's got smile that it seems to me reminds me of childhood memories, no es la misma canción, no es una versión creíble de esa canción. Es como cuando se canta el himno nacional fuera de su género. Eso siempre es un poco peligroso, jugar con eso, hacer buenas versiones de algo que está bien hecho, pocas veces funciona. A veces se casa uno con unas ideas. Yo recuerdo mucho la versión que sacó Pet Shop Boys de Always on My Mind. Qué buena versión, la sacaron a su manera, no tiene nada que ver con la de Elvis. Ni buscaron ni emularlo, ni nada. No, me encanta el tema así y queda. La versión de Dancing in the Street de las hermanos Carpenter contra la versión de Bowie. Son tan diferentes, es el mismo tema, es sobre la misma base, se ha repetido tantas veces en la historia del rock que a un cantante le pasó el tema como sin pena ni gloria y a otro le resultó el boom. Son cosas que tienen que ver como también con el aprovechamiento de ciertas técnicas y de ciertas cosas que a veces son intangibles. Yo no sé por qué a veces a alguien le funciona la flauta y a otros no. Son cosas bien complicadas de saber. Totalmente de acuerdo. Yo doy clases virtuales en un sitio que se llama el ARMY, que queda en Australia, es el Australian Rock and Metal Institute en Australia. Ajá. Y una cosa que me pasa con los australianos, que también me pasaba con los británicos y especialmente con los irlandeses, es que su fonética está concentrada acá. Todo es acá. Ellos dicen, well, I'm here, but then I'm going to go there, and then I'm going to do this and that, y todo es acá. Entonces, cuando cantan, todas las canciones les suenan country. Todo les suena country. ¿Por qué? Porque el country es acá. Todo es ese twangy de Sweet Home Alabama, Blue Skies where the shirt. Bueno, no me acuerdo cómo es la letra, pero el punto es que el primer proceso que te toca tener con ellos es imítame un acento americano. Necesito que empieces a ver todas las películas americanas y me imites un acento americano. No es porque yo sea nacionalista ni tenga algo en contra de tu país, ¿sí? No, es porque es la fonética natural de tu país. Ed Sheeran es irlandés y él canta americano, ¿sí? U2, Bono es irlandés, él canta americano. Si cantara en irlandés, pucha, el irlandés es, sobre todo el que es super pikey, es completamente acá. Y la gente cree que es porque, es que es una cuestión comercial, ¿no? Es para que sea más appealing en radio. Sí, también es eso, pero en realidad es porque necesitan sacarlo de ese modo. Y lo mismo pues en Nashville, en Tennessee, pues tienen que acentuarlo o por lo menos hacerlo consciente para que se convierta en country, ¿no? Pero al final, eso que tú decías de las versiones diferentes de canciones, si tú haces una versión como las Pet Shop Boys, que es en synth pop, ¿cierto? A diferencia de You're always on my mind,
You were always on my mind, ¿cierto? Ya estás narrando una historia diferente. Es una historia en sí. Es otro personaje, básicamente. A pesar de que es la misma letra, es otra canción diferente. Y Claro. no busca imitar la una a la otra. No se trataba de parecerse a Elvis. Se trataba de hacer una versión synth pop de esa canción. Ser imitador es otro tipo de competencia y me encantaría que en algún momento, pues seguramente lo vamos a hacer, vamos a conseguir imitadores para que nos cuenten cómo es ese rollo, porque hay algo que tú mencionaste que me pareció súper importante frente a lo del problema con imitar o no imitar, es que es imposible no imitar. Es imposible. Tú no aprendes el idioma leyendo, tú lo aprendes oyéndolo. A veces los problemas de muchos cantantes no están en la laringe, está en la oreja. No oyen bien. Tienen un problema ahí de identidad. Pero yo nunca he considerado eso un problema, ¿sabes? Al contrario, es una virtud y es como lo primero que te lanza a hacer cosas locas sin responsabilidad y luego después las estudias, pero arrancar temiendo para la voz siempre me parece un tremendo error. Es que es lo que estábamos hablando ahorita del blues. O sea, si el blues ya está establecido así, porque tiene ese tipo de elementos, ¿cierto? Ya no estás imitando al cantante, estás imitando es el género, estás cantando en género. Y antes de que empezáramos la conversación, estábamos hablando con Adriana del vallenato y de la importancia de cantar el vallenato con acento costeño del Atlántico. Si tú le quitas ese acento costeño del Atlántico, no funciona. ¿Por qué Fonseca le toca hacer acento del Atlántico a pesar de que él es rolo? Pues porque así es el vallenato. No es vallenato si le quitas eso. Y no quiere decir que entonces, se creyó costeño, o es que va a imitar. Hay que entender que hay unas razones culturales muy fuertes de por qué el vallenato se nutrió de esos elementos, entre ellos el acento costeño, y por ello es que es fundamental utilizar el acento para poder cantar el género, ¿no? Un momento hablando con cantantes líricos, también hay límites, o sea, tú no puedes cantar todo, no te va a sonar bien todo, o sea, hay como un espacio donde es lo correcto. Pocas veces he escuchado a un cantante que se mueva como pez en el agua en varios géneros, no es muy común. Es muy difícil porque las resonancias que se esperan en cada género son muy específicas. Es cierto. Juan, yo estoy súper feliz con esta conversación que tenemos. Tiene muchas aristas, tiene muchas cosas. Sé que con Adriana, pues también desde la parte foniátrica hay como el objeto de estudio clarísimo lo que está haciendo Juan. Sobre cosas que se dicen y cosas que se hacen. Obviamente desde la fisiología hay otra explicación que hace que la gente pueda también llegar a esos sonidos que tú has descrito hace un rato. Y pues bueno, no sé, Víctor, si tenemos más preguntas, porque pues... Para mí está súper claro. Yo pienso que el objeto de esta conversación con Juan se ha cumplido, es conocer su camino, conocer qué ha encontrado, de qué se ha agarrado, los hallazgos. Y seguramente pues ahí te esperan dentro de 10 años saber en dónde está tu voz, y cada 10 años hay unos cambios maravillosos, se ganan unas, se pierden otras, y es un proceso de, la voz no termina de ser construida, eso es maravilloso. Juan Manuel, ha sido valioso lo que nos has dado. Te agradezco mucho porque ha sido muy refrescante también. Yo desde el otro lado, desde la parte más científica, técnica y todo, agradezco mucho esto porque a mí me da muchas luces, aprendo cada día y me encanta tener invitados como tú que nos enseñan otras cosas. Además de que tienes una carrera muy próspera, eso me encanta. Saber que hay colombianos sacando la cara por nosotros, eso me llena de orgullo y pues te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Sí, muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias, Víctor. Bueno, hemos llegado al final de este 12º programa de nuestro podcast Oye tu Voz, que contó hoy con la presencia de Juan Manuel Huiza, el hombre de One Man Band. Un maravilloso programa el día de hoy. Entonces, por favor, aquí arriba van a aparecer todas las plataformas a donde pueden volver a escuchar este programa. Y aquí abajo va a sonar la campanilla. Por favor, suscríbanse, comenten. Preguntas, aquí estamos dispuestos a recibirlas. Aclaraciones, notas, lo que se les ocurra, por favor, únanse a nuestra comunidad. Este programa, vuelvo y les recuerdo,
Está patrocinado por el Centro Profesional de la Voz, Semprovoz, y por la Asociación Internacional de Profesionales de la Voz, Vibra. Se despiden de ustedes, Adriana Moreno y Víctor Borges. Esto es Oyu.